Bueno, hermanos, vamos a orar, si les parece. Vamos a orar y presentamos esta clase, esta hora. Yo pienso que vamos a tener más o menos como una hora por delante. Vamos a poner todo en las manos del Señor y que en esta tarde pues aprendamos lo que tengamos que aprender, que estemos abiertos, que estemos atentos. Mi consejo, una vez más, es el de siempre. Tomen nota. No se limiten única y exclusivamente a oír, porque si se limitan única y exclusivamente a oír, creo que no van a poder recordar con el paso del tiempo todo lo que aquí vamos a estar compartiendo. Entonces, mi consejo es que tomen nota, que siempre lo que no entra en la cabeza entra en un papel. Te damos gracias por esta nueva oportunidad, Señor, que nos das de poder estudiar tu palabra. Pedimos que nos ilumines, que nos des sabiduría, que nos guíes en todo momento, para que tus verdades, Señor, toquen nuestras vidas y podamos entenderlas y podamos estar preparados para los tiempos que se avecinan. Gracias por todos y cada uno de los hermanos que han hecho un esfuerzo por conectarse a distintas horas en distintos países para que tú, Señor, nos hables y nos muestres tus grandes y profundas verdades a través de tu hermosa y preciosa palabra. Nos ponemos en tus manos, pedimos tu bendición y que toda esta clase y todo este tiempo sea de provecho y que todos los que la puedan oír y ver sean bendecidos, Señor, y que podamos darte toda la gloria y la honra siempre a ti, porque tu palabra siempre nos habla al corazón. Ponemos todo este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez que ya he dicho que sería bueno que ustedes tomaran nota de todo lo que se va a estar compartiendo en esta noche, quiero aclarar algo que no dije del todo bien la semana pasada. Cuando hablamos acerca del calendario hebreo o del calendario bíblico, yo les dije, y si no, lo digo ahora, que según los judíos, ellos se encuentran en este momento en el año 5785. 5785. Lo que pasa es que ellos han quitado, no como dije la semana pasada, 120, sino 210 años. Repito, 210 años son los que ellos han quitado del calendario. Entonces, si sumamos a 5785 los 210 que le quitaron, nos daría una cifra de 5995. En este momento, según el calendario bíblico, estaríamos en esa fecha, a tan solo 5 años de, del año 6000, que es un año muy importante a la hora de estudiar profecía y acontecimientos finales, porque hemos dicho que basándonos en el libro del Génesis, el Señor pues no solamente creó el día, perdón, la tierra, el universo y todo en 6 días y descansó el séptimo, sino que entendemos que eso es algo mucho más profundo que simplemente decir, bueno, el Señor creó el cielo y la tierra simplemente en 6 días y el séptimo día descansó. Es mucho más que eso. Así que estaríamos, repito, en este momento. Quería aclarar algo también muy, muy importante, y es que en el Apocalipsis capítulo 13, capítulo que estuvimos estudiando la semana pasada, tienen que tener una cosa en cuenta que es muy importante saberla, y es que cuando se escribieron los manuscritos de la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, da igual el libro que sea, lógicamente no se utilizaron en ningún momento ni versículos. Entonces, ni capítulos ni versículos se emplearon a la hora de hacer los manuscritos de la palabra de Dios. Repito, ni versículos ni capítulos. Yo sé que nos ayuda mucho el leer la Biblia y tener versículos y capítulos, pero muchas veces los que hicieron esas divisiones como que no hicieron la división correcta. Y vamos a ver un ejemplo. Si vamos a Apocalipsis capítulo 12, el capítulo 12 termina con el versículo 17. Abran su Biblia, por favor. Leemos el versículo 17 que dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Fue el dragón el que se llena de ira contra la mujer que dijimos que era Israel.
y se fue a hacer guerra, el dragón, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y la versión Reina Valera pone el punto al final de la palabra Jesucristo. Y en el capítulo 13, verso 1, parece como que se nos cuenta una historia completamente diferente a la anterior. Quiero decirles que en los manuscritos esa división no existe. Por lo tanto, el capítulo 12 no terminaría con la palabra Jesucristo, sino que terminaría de la siguiente manera: y se quedó en pie sobre la arena del mar. Así es como terminaría el capítulo. Y se quedó en pie. ¿Quién? El dragón. En el capítulo 12 vemos el fracaso de Satanás tratando de destruir al niño y tratando de destruir a la mujer. Entonces lo que hace en el capítulo 13, viendo que ha fracasado en dos ocasiones, tanto con la mujer como con el niño, lo que hace es que se detiene, se para sobre la arena del mar y a continuación se nos relata el personaje del anticristo, el personaje del falso profeta, del cual hablaremos también un poco en esta noche, lo cual quiere decir que el que se para sobre la arena del mar y ve subir del mar una bestia no es ni Juan ni ningún otro personaje, sino el mismísimo dragón. Tengan en cuenta esto porque es muy importante. De hecho, hay versiones de la Biblia que incluyen la primera frase del versículo 1 del capítulo 13 del Apocalipsis como parte del capítulo 12 del Apocalipsis. Espero que esto haya quedado lo suficientemente claro, porque si no lo aclaro, si no lo explico, parece que el que se para sobre la arena del mar es Juan. Y en el libro del Apocalipsis, Juan no va de un lugar a otro, sino que el Señor le permite ver en sueños y en visiones todas y cada una de las revelaciones que él va a estar viendo y posteriormente escribiendo y enviándolas a las 7 iglesias de Asia Menor, que ya sabemos cuáles son. Por lo tanto, el que se para sobre la multitud de naciones, que significa la arena del mar, es nada más y nada menos que el dragón. El que tiene un plan B, puesto que él ha fracasado en el capítulo 12 en varias ocasiones, lo va a volver a intentar. Y dicho sea de paso, esta es la última oportunidad que le queda al diablo para alcanzar sus objetivos. Por eso dice la Biblia en el versículo 2 del capítulo 13 que Satanás le da poder, un trono y grande autoridad al anticristo. Repito, Satanás le da poder, su trono y grande autoridad al anticristo. Tres cosas. Le da poder, poder militar, poder económico, poder espiritual. Le da una sede de gobierno, un lugar, un trono desde el que puede gobernar. Y número tres, grande autoridad. Digamos que Satanás le da todo a este personaje siniestro que lo conocemos con el nombre del anticristo. Aquí se le llama la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, para que a través de él logre alcanzar los objetivos que no consiguió ni en el capítulo 12 ni a lo largo de la historia. Quiero recordarles también lo siguiente: el libro del Apocalipsis, quitando el mensaje a las 7 iglesias que sabemos cuáles son, quitando esa parte que ya se ha cumplido, nosotros somos de la escuela futurista. Me explico. Quiero que tomen nota de las siguientes cosas que les voy a explicar ahora. Hay diferentes escuelas de interpretación del libro del Apocalipsis. Quiero que anoten cada uno de los nombres de estas escuelas de interpretación para que sepan más o menos, en breves detalles, en lo que consiste cada una. Por ejemplo, está la famosa escuela preterista. La escuela preterista. La escuela preterista dice que todo se ha cumplido, que el libro del Apocalipsis no hay nada que no se ha cumplido. Se ha cumplido a lo largo del Imperio Romano, en los primeros siglos de la era cristiana. Nosotros, por supuesto, no estamos de acuerdo con esa interpretación de la escuela preterista sobre el libro del Apocalipsis, porque el libro del Apocalipsis, repito, quitando los mensajes a las 7 iglesias y la visión o
o la visitación del Señor Jesucristo a Juan en la isla de Patmos, el libro del Apocalipsis está por cumplirse. No es pretérito, no forma parte del pasado, sino que es un libro que cuenta cosas que aún no han sucedido. La segunda escuela que también se atrevió a dar otra interpretación sobre el libro de Apocalipsis la conocemos como la escuela idealista. Repito, la escuela idealista. Ellos dicen que el libro del Apocalipsis es simplemente una lucha entre el bien y el mal. Nada más que eso. A través de caballos, de colores, de animales, simplemente describe una lucha entre el bien y el mal. Tampoco estamos de acuerdo con la escuela idealista que dice que es simplemente algo simbólico, algo representativo de la lucha entre el bien y el mal. Hay otra escuela de interpretación que es la escuela histórica, que dice que el libro del Apocalipsis se ha ido cumpliendo a lo largo de la historia de la Iglesia, desde que nace en Pentecostés, en Jerusalén, hasta los tiempos actuales. Repito, el libro del Apocalipsis ni se ha cumplido en su totalidad, ni se ha ido cumpliendo poco a poco, progresivamente a lo largo de la historia. Hay otra escuela, que es la escuela alegórica. Tampoco estamos de acuerdo con ella, porque dicen que todo lo que se relata en el Apocalipsis no es literal. No hay un anticristo, no hay un falso profeta, sino que todo es alegórico. Todos son símbolos que tienen otro mensaje que hay que saber interpretarlo. El libro del Apocalipsis no es una alegoría, no es una parábola. Nosotros somos de la escuela futurista. No se asusten por esta expresión. La escuela futurista dice que quitando la visitación del Señor Jesucristo a Juan en la isla de Patmos, Apocalipsis capítulo 1, y los mensajes de las iglesias que existían en la época del apóstol Juan en los primeros capítulos de la Biblia, el resto del libro está por cumplir. Entonces no somos ni de la escuela preterista, ni de la escuela idealista, ni de la escuela histórica, ni de la escuela alegórica, tampoco de la escuela liberal, que también hay otra que se llama así, sino somos de la escuela futurista. Creemos que la mayor parte del libro del Apocalipsis está por cumplirse en los últimos tiempos. Ahora bien, la gran tribulación o la tribulación se divide en dos grandes bloques. Una primera parte de 3 años y medio y una segunda parte de 3 años y medio. ¿De acuerdo? A esos 3 años y medio también se les conoce como 42 meses. Hay otros autores, y también a veces Juan, en vez de hablar de 3 años y medio, emplea la expresión 42 meses. En otras ocasiones encontramos la expresión 1260 días. Así que tenemos, por una parte, 3 años y medio, 42 meses, 1260 días, y hay una cuarta expresión que también la vamos a ver en la Biblia, y es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Repito, tiempo, que sería un año, tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, lógicamente, medio año. Son las 4 expresiones para hablar de estos bloques de tiempo. La gran tribulación dura en total 7. 7. Y va en aumento, empezando con los sellos, tomen nota, a continuación las trompetas y a continuación y finalmente las copas de la ira. 7, 7 y 7. 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Imagínense un rollo, un pergamino, así enrollado como el que yo les voy a mostrar así ahora, un rollo, ¿vale? No eran libros, no existían libros en la época del Apocalipsis, hasta que se inventó la imprenta por Gutenberg, no existían libros, eran rollos que se sellaban, se lacaban para que nadie pudiera leer su contenido. Luego había que cortarlo, abrirlo y leer el contenido.
A Juan se le presenta una visión donde él ve un rollo que en vez de tener simplemente un sello lacrado, tiene 7. Y nadie es digno de desatarlo, nadie es digno de abrirlo hasta que aparece el Señor Jesucristo. Y comienza a leer lo que ocurre. Esos 7 sellos, esto es muy, muy importante, se cumplen, se llevan a cabo en la primera parte de la gran tribulación. Los 7 sellos. Terminan los 7 sellos y pasamos a las 7 trompetas. Entonces vemos que los 7 sellos y las 7 trompetas se desarrollan, se cumplen en los primeros 3 años y medio de la tribulación. Algunos dicen, no, la gran tribulación empieza en la segunda parte. No, 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 no. La gran tribulación empieza con el primer día. Lo que pasa es que va de menos a más. Y fundamentalmente, lo que nos cuentan los sellos, pues no son cosas tan impactantes o tan terribles como las que van a ocurrir después. Pero la gran tribulación son 7 años. 3 años y medio y 3 años y medio. La primera parte se cumplen los sellos y las 7 trompetas. Cuando pasan 3 años y medio, el anticristo profana el templo de Jerusalén, que ya ha sido construido en la primera parte de la gran tribulación, y a continuación los últimos 3 años y medio, que son los más terribles, que es donde se marca a la gente con la famosa marca de la bestia, es cuando se derraman las 7 copas de la ira sobre el planeta Tierra. ¿De acuerdo? Les voy a dar unos datos que yo creo que pueden ser muy, muy importantes cuando más adelante vayan a leer o a interpretar otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, un dato que ya todos ustedes conocen es que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Eso ya lo saben. Pero, ¿y una hora? Si 1000 años son un día y un día son 1000 años, una hora son 41,6 años. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Una hora en profecía, en escatología bíblica, son 41,6 años de historia. Simplemente un dato para que lo tengan en cuenta para futuros estudios. Ahora bien, aclarado lo de Apocalipsis 13 y los de los 210 años que los judíos le quitaron al calendario bíblico, lo que está bien claro es que el libro de Apocalipsis no se escribió para asustar a nadie, sino más bien es un manual práctico tremendamente útil para poder vivir en los últimos tiempos. Ahora bien, Martín Lutero, el famoso Martín Lutero, del cual se ha hablado tanto, llegó a dudar de que el Espíritu Santo inspiró a Juan para escribir el libro del Apocalipsis. Fijaros la barbaridad que llegó a decir. Y esto está escrito. Por eso algunos dicen, bueno, si Martín Lutero, que era un hombre muy importante o fue muy importante en la historia de la Iglesia, llegó a dudar de la credibilidad, de la inspiración divina del Espíritu Santo, eso quiere decir de que no tenemos que prestar mucha atención al libro del Apocalipsis. Y yo creo que es todo lo contrario. Si tenemos que prestar atención, leer y estudiar un libro hoy en día, es sin lugar a dudas el libro del Apocalipsis. Cuando la gente se acerca al libro de Juan, no pone ninguna objeción. Cuando van a leer los salmos, no dicen ningún comentario despectivo. Pero ¿cuántos miles de cristianos dicen, es que el libro del Apocalipsis es muy complicado, no entiendo nada? Qué curioso, ¿verdad? Que siempre los cristianos chocan, o muchos cristianos chocan frontalmente con el libro del Apocalipsis, como que el diablo no quiere que lo leamos, cuando incluso es el único libro de la Biblia que dice que el que lo lee será bienaventurado. Bienaventurado el que oye y lee las profecías que se encuentran escritas en él. Qué curioso, ¿eh? No es que uno no sea bendecido, por ejemplo, al leer el Evangelio de Juan.
o los Salmos, o el Evangelio de Mateo, o cualquier otro libro. Pero curiosamente hay una bienaventuranza para todas aquellas personas que se atreven a leerlo, a oír sus profecías, a interiorizar sus verdades y a estudiarlo en profundidad. Hay una bienaventuranza que es muy bueno que ustedes la tengan en cuenta. Ahora bien, hay naciones que en los últimos tiempos van a jugar un papel fundamental en los acontecimientos finales. Vayamos un momentito otra vez a Apocalipsis capítulo 13, por favor. Apocalipsis capítulo 13, la primera bestia que aparece, que es la que sube del mar, de entre las naciones, entre los pueblos, es el anticristo. Este anticristo viene, digamos, con la siguiente decoración: 7 cabezas y 10 cuernos. Recuerdo que la semana pasada les dije que las cabezas en profecía son imperios y los cuernos son cabezas. Ha habido una serie de imperios a lo largo de la historia que jugaron un papel muy importante en la historia y en el desarrollo del pueblo de Israel. Imperios como Egipto, imperios como Babilonia, Grecia, Roma, etcétera. Y se han ido juntando hasta completar 7. Pero estos 10 cuernos son 10 naciones que de una manera especial van a apoyar al anticristo para alcanzar sus objetivos. Pueden ser naciones de Europa, pero también pueden ser algunas naciones del Medio Oriente. Porque cuando ustedes estudian la imagen que el rey Nabucodonosor vio, aquella imagen que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce y las 2 piernas de hierro, también algo de barro mezclado, es interesante que esas 2 piernas representan los 2 continentes, ¿verdad?, que abarcaba el Imperio Romano. Y de ese antiguo territorio que dominó el Imperio Romano se levantarán fundamentalmente 10 naciones, 10 países que van a apoyar militarmente, económicamente, etcétera, etcétera, al anticristo. Dijimos que este anticristo, este personaje siniestro, se parecerá a un leopardo, a un oso y a un león. 3 animales que se mencionan en Daniel capítulo 7 y que representan a Grecia, a los medos persas y a Babilonia. Lean Daniel 7 y van a ver lo que les estoy diciendo. Pero hay 3 elementos fundamentales aquí que se mencionan, y es que Satanás le da al anticristo poder, le da un trono, una sede de gobierno, y le da grande autoridad. Es interesante notar que en el centro, o prácticamente en el centro de Europa, está el famoso Parlamento Europeo, donde políticos de toda Europa, Alemania, Grecia, España, Francia, etcétera, etcétera, se reúnen para tomar acuerdos que luego se tienen que cumplir en todo el continente europeo. Y muchas de las leyes que se aprueban en Bélgica, en Bruselas, luego tienen que ser aplicadas en los diferentes países, ¿verdad? Y ningún país puede ir en contra de las leyes europeas. Incluso hay un tribunal europeo. Y puede ser, y yo he pasado muchas veces por delante y he visto el Parlamento Europeo, puede ser que el anticristo utilice esa sede de gobierno que ya está preparada, que ya existe, pues para hacer acto de presencia y al mismo tiempo, pues para ejercer y hacer de las suyas en los últimos tiempos. Ahora, es interesante notar que en el versículo 7, repito, versículo 7 del capítulo 13 del Apocalipsis, se nos dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Si ustedes leen, por ejemplo, Primera de Corintios capítulo 1, la Biblia dice que cuando Pablo se dirige a la iglesia, se dirige a los santos que están en Corinto. Y sabemos que nosotros hemos sido justificados y santificados por Cristo, lo cual quiere decir que o somos
o no somos los santos que menciona la Biblia. Lo que no puede ser es que tengamos como dos varas de medir. Cuando nos conviene somos los santos y los escogidos, y cuando no nos gusta lo que leemos no somos ni santos ni escogidos. Una de dos, o somos para todo o no somos para nada. El versículo 7, repito, dice que se le permitió a este personaje hacer guerra contra los santos. Y tremendo, dice aquí, vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El otro día escribía una persona, un correo que me lo hacía llegar Priscila, y decía que que es totalmente imposible que hoy por hoy, se levante en el mundo un personaje con tanta autoridad y con tanta influencia a nivel mundial, que eso es prácticamente imposible. Pues sí es posible, porque el Señor lo va a permitir. El Señor va a permitir que este personaje siniestro ejerza una influencia tremenda. De hecho, esta tarde me acaban de mandar nuestro hermano Daniel de Estados Unidos, después en todo caso se lo mando a todos, una reunión donde aparece Putin, presidente de Rusia, con Maduro, el presidente de Venezuela, proponiéndole crear un nuevo orden mundial, un nuevo sistema mundial de gobierno. Habrá una nueva economía, una nueva moneda, un nuevo régimen fiscal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que humanamente hablando nos puede resultar imposible, más de uno se va a quedar con la boca abierta de ver cómo es posible que se cumpla lo que la palabra de Dios dice. Lo que pasa es que hay algunos que no tienen la capacidad de ver más allá de lo que ven sus ojos naturales. Y cosas que nos pueden resultar humanamente imposibles que sucedan, no hay ningún problema en que se puedan cumplir, porque cuando la palabra de Dios lo profetiza, no importa lo que nos digan las circunstancias externas, se puede cumplir perfectamente. Ahora bien, ¿qué naciones podrían apoyar al anticristo? Claro, si yo hago la pregunta y abrimos los micrófonos, muchos de ustedes van a comenzar a mencionar un montón de naciones.
Pero como nos tenemos que basar en datos bíblicos, no en suposiciones o en opiniones personales, tenemos que partir de la base de que en el libro del Génesis, la Biblia habla de que Dios formó el mundo con 70 naciones. Este dato es muy importante, ustedes lo van a encontrar en el libro del Génesis. Muchas de esas naciones hoy en día tienen otro nombre. Otras han mantenido el nombre prácticamente desde el principio. Por ejemplo, una nación que siempre se ha llamado igual es Egipto. Egipto nunca ha cambiado el nombre y así hay otras cuantas. Ahora bien, quiero presentarles una interpretación que se hace del Salmo 20, versículo 7. El Salmo 20, versículo 7, es muy interesante porque con datos bíblicos y utilizando y recurriendo una vez más al idioma original de las Sagradas Escrituras, que es el hebreo, creo que podemos ver aquí algo muy interesante. Leamos primeramente el texto de Salmo capítulo 20, versículo 7, y que dice así: estos es un adjetivo demostrativo, confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria. Aquí hay tres grupos o tres personas diferentes. Los que confían en carros, los que confían en caballos y los que invocan el nombre del Señor, los que se agarran al Señor y al poder de su palabra y de su nombre. Partiendo de la base de que el libro del Génesis nos habla de 70 naciones que recibieron su tierra, que fueron, digamos, puestas por el Señor en puntos geográficos importantísimos, vamos a intentar ponerles ahí en la pantalla, Vanessa, la primera palabra hebrea que te mandé, por favor. Y la primera palabra que ustedes van a ver en sus pantallas es esta. No, esa es la segunda. La primera palabra que te mandé. La primera palabra que te mandé es la palabra L. Ahí dice L, es decir, ahí dice estos. Esa es la palabra estos. Ese es el pronombre demostrativo que hemos leído en el Salmo capítulo 20. Ahora, si os dais cuenta, hay tres letras. Desde la derecha, siempre el hebreo es al revés, de derecha a izquierda. La primera letra es una letra llamada Aleph, la segunda letra, la del medio, que parece un 7, es la letra Lamed, y la tercera letra es la letra Hei. Esas tres forman la palabra L. Si nosotros quitamos la primera letra, que nos serviría para formar el nombre Esaú o Esaf, nos quedarían la del medio y la última. Y como en el hebreo las letras tienen un valor numérico, esas dos letras, la del medio y la última, la que está abierta, nos da el valor de 35. Si vamos a la siguiente palabra, Vanessa, por favor, a la siguiente palabra, que es VL, que sería aquellos o estos otros, nos vamos a encontrar la primera, el palito que veis es la conjunción y aquellos o estos otros, y vuelve a aparecer la misma palabra. También volvería a sumar 35. Es decir, que 35 y 35 nos da un valor numérico de 70, que son las 70 naciones de las cuales habla la Biblia. Pero esas 70 naciones se dividen en dos bloques. Una parte que son los que confían en carros y una segunda parte de 35 naciones que confían en caballos. Ahora, en profecía, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, todo lo que tiene que ver con Esaú nos habla acerca de las naciones
occidentales, las naciones que usan la tecnología. Ahí aparecen los carros, la tecnología, el avance, la ciencia. Sin embargo, las otras 35 naciones que se asocian con Ismael, el padre de las naciones árabes, se asocian con caballos. Ya no hay tanta tecnología, pero son muchos, tienen mucha fuerza. Pero ya no se habla de carros, de tecnología, se habla de caballos. De hecho, el caballo árabe es, junto con el hispano árabe, el mejor caballo que existe en el mundo. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Que en los últimos tiempos habrán personas que confían en su tecnología, procedentes de naciones occidentales, europeas, etcétera, naciones avanzadas, que se van a unir junto con otro grupo de naciones no tan avanzadas, no tanta tecnología, que son las naciones árabes, que son los que están representados con los caballos. Y esto nos da una idea de esa asociación que se va a producir en los últimos tiempos de naciones, digamos, modernas de tecnología, con naciones no tan tecnológicas, pero que tienen algo muy importante, que es el oro negro, como es el petróleo. Lo que hace que un tanque de combate se mueva, lo que hace que un avión vuele, lo que hace que un barco se traslade de un lugar a otro. Y estamos viendo cómo Occidente se está uniendo con naciones árabes y todas en contra de uno. Así como pasó en la Segunda Guerra Mundial, que era uno contra todos, en los últimos tiempos se le da la vuelta a la tortilla y son todos contra uno. Y ese uno, en aquel momento, representado por el pueblo de Israel, eran los únicos que confiaban en un Dios, eran los únicos que tenían las instrucciones de Dios por escrito, que era la palabra de Dios, la Torá, los salmos, etcétera. Y por eso vamos a ver en los últimos tiempos que Israel va a experimentar una presión sin precedentes. Ya sé que los judíos, alguien podría decir, siempre han sido perseguidos, siempre han sido masacrados, fueron expulsados de aquí, fueron expulsados de allá, pero lo que vamos a ver en los últimos tiempos como presión social, política, incluso espiritual contra el pueblo de Israel no tiene precedentes en la historia. Y lo estamos viendo, como incluso en las famosas universidades de lujo, de élite de los Estados Unidos, se han levantado hordas de personas en contra del pueblo de Israel. Europa prácticamente apoya más a los palestinos que al pueblo de Israel, y es como que el mundo se ha puesto al revés. Y como dije la semana pasada, no es que Israel sea una nación perfecta. Israel sigue todavía en su inmensa mayoría rechazando al Mesías, pero hay unos proyectos, hay unos planes, hay unos pactos que Dios ha establecido con ese pueblo, con esa nación, y que sí o sí se tienen que cumplir de una u otra manera. Caín se levantó contra su hermano Abel, hermano contra otro hermano. Vimos después, más adelante, cómo el faraón se levanta contra todos los varones de Israel, pero deja a las hembras sin tocar. A las mujeres no las tocó, pero a los hombres sí. Pero vemos que de uno se pasó a querer matar a todos los varones. Luego, en los tiempos del libro de Esther, ya se incluyeron a las mujeres, ancianos, niños y, por supuesto, varones. Ya se va ampliando la presión. Vimos, por ejemplo, también en la Segunda Guerra Mundial, el objetivo de los nazis era la destrucción y la aniquilación de toda la población judía, no solamente en Alemania, sino en cualquier parte del mundo. De hecho, incluso tuvo conversaciones con el mufti de Israel para entregarle a los judíos que vivían en aquel momento en aquel país que todavía no había sido, digamos, nombrado o establecido como Israel, como Estado moderno. Y vamos a ver en los últimos tiempos un paso más allá. Es una guerra contra el Dios de Israel. Ya no es una guerra contra hombres, mujeres, niños y ancianos, sino es una guerra con una connotación espiritual tremenda, hasta el punto que lo que se pretende es una guerra abierta contra el Dios de Israel, contra la palabra de Israel y contra todo lo que sea objeto de culto, hasta el punto que lo que se va a producir en los últimos tiempos es la puesta en escena
de otro personaje siniestro que se conoce como el falso predicador o el falso profeta. ¿Qué era un profeta en los tiempos de la Biblia? Una persona con una unción especial para traer el mensaje divino. Una persona escogida por Dios para que en momentos puntuales guiara al pueblo al corazón de Dios, al arrepentimiento, y que el pueblo volviera otra vez a los caminos del Señor. En el capítulo 13 también se nos habla de este personaje, a partir del versículo 11. Leamos la información que la Biblia nos proporciona. Versículo 11. Después vi otra bestia, otra, es diferente. En este caso subía de la tierra. La procedencia es diferente. No sube de entre las naciones, como el caso del anticristo, que una serie de naciones lo apoyan, una serie de naciones lo levantan, sino que ahora la puesta en escena de esta otra bestia es diferente. Simbólicamente se nos habla de que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un demonio. Es decir, su apariencia no tiene nada que ver con la esencia de este personaje. Aparenta ser un cordero, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de la misma. Pero habla como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Es decir, que está para apoyar al anticristo. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Este representante de esta institución religiosa, que la Biblia la denomina la gran ramera o la gran Babilonia, no tendrá ningún problema en que la gente adore a un hombre como si fuera Dios. Y la pregunta es, ¿por qué no tendrá ningún problema en hacer o en obligar a la gente a que adore a la bestia o al anticristo como si fuera un Dios? Porque tenemos que retroceder un poco. Y dice en el versículo 3 que una de sus cabezas fue herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Puede ser que aquí la Biblia nos esté dando el siguiente dato, y es que el anticristo sufra una especie de atentado durante la primera parte de su reinado y se corra la noticia de que lo han suicidado, lo han matado, pero milagrosamente vuelve a la vida, y es entonces cuando el falso profeta o el falso predicador hace que la gente lo adore como si fuera una especie de Mesías, una especie de Dios que necesita ser adorado. También dice la Biblia que hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sabemos, pero que Satanás tiene la capacidad en un momento determinado de utilizar señales para seducir y para engañar a las naciones, no te quepa la menor duda. Dice que engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Las señales, los prodigios, las maravillas que el Señor hace no son para engañar, son para darle gloria y honra a Dios. Pero en este caso es al revés. En este caso, estas señales son para engañar a la gente y para obligarlas a que adoren a la bestia. Y dice que al final hace que le hagan una imagen, una estatua, un holograma, vete tú a saber, a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Ahora, tenemos que aclarar aquí que Juan está hablando con un lenguaje tremendamente limitado. ¿Por qué digo tremendamente limitado? Porque él está viendo cosas de nuestra época, pero no tiene las palabras para decir exactamente qué es lo que Juan está viendo. Yo estoy seguro que Juan vio aviones de combate bombardeando la tierra. Yo estoy seguro que Juan vio tanques de guerra saltando, botando en fin, los cohetes por el cañón.
Estoy seguro que Juan vio muchas cosas que para nosotros hoy en día son, entre comillas, normales, pero él no tenía el lenguaje para poder expresarse con claridad. Por lo tanto, tiene que recurrir a veces a animales, tiene que recurrir a ciertas y determinadas cosas para explicar cosas que para nosotros serían totalmente normales. Pero fíjate, hace una cosa tremenda. Hace que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, dice Juan. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. En otras palabras, es un control de la población mundial sin precedentes. Marca a todo el mundo, primeramente para saber con cuánta gente puede contar. En segundo lugar, para controlarlos. Y también lo que hace es que controla la economía, porque si habla de comprar, si habla de vender y que nadie pueda hacer ningún tipo de operación si no tiene esta marca, lo que está tratando de decirnos la Biblia aquí de una forma indirecta es que el anticristo lo que quiere hacer es controlar a todo el mundo, lo que compra, lo que venden, dónde viven, dónde no viven, dónde no están, cuándo entran, cuándo salen, etcétera, etcétera. Es decir, lo que era impensable que ocurriera en los tiempos bíblicos, hoy en día es totalmente posible. Controlar a la gente, vigilar a las personas, controlar sus tarjetas de crédito, cuánto has gastado, cuánto no has gastado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que nosotros leemos en la Biblia, que para Juan podía ser algo totalmente impensable, imposible, para nosotros es totalmente posible que lo que hemos leído se haga realidad en nuestros tiempos. Ahora bien, estamos yendo en una dirección en la que ya no hay retorno, ya no hay marcha atrás. Cuando el otro día esta persona nos escribía un correo, él decía que dejemos de asustar a la gente, que aunque estamos pasando un momento difícil, todo se va a solucionar y va a venir paz a la tierra y todo va a ir mejor. Yo honestamente no sé qué Biblia lee esta persona. La verdad es que no sé qué libro está leyendo. La Biblia, que yo sepa, no, porque el mismísimo Señor Jesucristo dice que la maldad llegaría a un nivel tan brutal que si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Y la maldad va a ser un efecto tan negativo, tan aplastante en la sociedad, que dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por lo tanto, esa utopía de que vamos a un mundo mejor, de que ahora en vez de usar coches de diésel o de gasolina, vamos a utilizar coches eléctricos y en vez de tirar tanta comida, vamos a reciclar y todo esto va a hacer que el mundo vaya a mejor. Esto es justamente lo que el diablo quiere que la gente crea. Que las propuestas que él viene a traer, que van a funcionar durante un tiempo, le hagan creer a la gente que lo que habían predicado los predicadores, lo que habían predicado y enseñado los cristianos a lo largo de la historia, de que el mundo se iba a terminar despedazando, no era verdad. Y es que el diablo siempre tiene como un mensaje contrario al de la escritura. ¿Qué dijo Dios? Que el día que comas mueras, tú no vas a morir. Es decir, siempre llevándole la contraria a Dios. ¿Qué dice la Biblia? ¿Que el mundo irá de mal en peor? No, eso es mentira. El mundo va a ir a mejor. Y después va a haber más amor y más cariño y más paz y más estabilidad y más justicia social. Es rotundamente falso. Claro, yo quisiera poder decir otra cosa. Me gustaría decir, oye, pues dentro de un par de años esto va a ser el paraíso terrenal y va a ser una maravilla vivir en el mundo. Pero es que lo que estamos viendo incluso es que ya no hay un país que se salve. Es que ya no hay un lugar en Europa que uno diga, oye, vivir aquí es una maravilla. O en Estados Unidos o en África, ya no hay un país bajo la tierra que no vaya a ser sacudido y zarandeado por los acontecimientos finales. Por lo tanto, lo que el creyente tiene que hacer es prepararse en todos los sentidos para que estas cosas no nos sorprendan. Como dijo Pedro en una de sus epístolas, ¿no? No sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino quiero que tengan en cuenta
que los mismos padecimientos, los mismos sufrimientos, las mismas persecuciones, etcétera, etcétera, las están padeciendo vuestros hermanos en todas partes del mundo. Claro, en aquellos días no había acceso a las redes sociales. La gente no viajaba tanto como hoy en día. Pero hoy en día podemos ver lo que está pasando en otro país prácticamente en tiempo real. Lo cual quiere decir que la información que contamos nosotros hoy en día nos permite darnos cuenta de que el mundo está en una agonía terrible y de que esto no se va a solucionar fácilmente. Ese será el eslogan con el que el anticristo aparezca en su campaña política. Os vengo a ofrecer lo que el mundo no tiene: paz y seguridad. ¿Y quién no quiere paz? ¿Quién no quiere seguridad? Todo el mundo quiere eso. Si tú piensas que la paz y la seguridad viene cuando consigas al hombre de tu vida o a la mujer de tu vida, o hayas podido comprar esa casita que tanta ilusión te hacía, o que ya tengas tus ahorros ahí en Suiza que nadie sabe, o debajo del colchón, pues te equivocas. Porque llegará un momento que todas las seguridades que ofrece el mundo se van a desvanecer. Porque el Señor lo que quiere es que por fin entendamos todos, creyentes e inconversos, que la única seguridad se llama Cristo y que fuera de Cristo todo es mentira y que fuera de Cristo no hay paz ni seguridad ni hay nada. Hay una cierta tranquilidad por saber que más o menos tengo mis cositas controladas, pero la verdadera paz, la verdadera seguridad no viene por lo que tienes. Porque lo que tienes, ahora mismo entran en tu casa 4 personas encapuchadas y armadas y te quitan todo. Y todo lo que has acumulado durante toda tu vida se lo llevan. Y no es la primera vez que ocurre. Déjenme que les cuente algo que me contaron de primera mano cuando en el mes de diciembre, después del ataque de este grupo de Hamas, atacó a Israel el día 7 de octubre, yo fui en diciembre con un hermano, solo, fuimos los dos, para ver lo que allí estaba sucediendo. Todas aquellas personas que fueron atacadas en los kibutzim del sur de Israel, vivían muy bien. Para ellos era un sueño el poder tener su casita, su finca, sus animales, sus terrenos. Y en una hora lo perdieron prácticamente todo. Y todas sus seguridades se desvanecieron, hasta el punto que muchos perdieron la vida. Y otros tantos todavía no han podido regresar a aquella vida de paraíso que ya habían, digamos, diseñado, ¿no? Entre muchos de ellos. Es interesante notar que el año pasado, en la fiesta que en este momento se está celebrando en Israel, que era la Simchat Torah, la alegría por haber leído ya el ciclo de todos los libros de la Torah de Moisés, pues en ese día pues se produjo una tragedia que no había tenido precedentes hasta los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y es interesante notar cómo muchas personas lo perdieron prácticamente todo en minutos. Trabajo de años y años. Lo perdieron todo en cuestión de minutos. Y es interesante notar porque se volvió a repetir la historia, que la única seguridad de verdad que funciona es nuestro Señor Jesucristo. Si cambiamos o queremos unir nuestras seguridades personales con la seguridad que produce el Señor, ese matrimonio no funciona. Va a terminar en un divorcio. El único que puede cuidar de nuestra vida y protegernos del diluvio de fuego que viene sobre todas las naciones de la tierra se llama Cristo. Si lo tienes a Él, el Señor te va a guardar y proteger. Y si no, amigo, prepárate porque, como dije el otro día en el culto, el anticristo va a marcar a la gente que se quede y que tengan que seguirlo a él y que para poder hacer cualquier operación van a tener que dejarse marcar y los que se marquen nunca van a poder convertirse. Están condenados a cadena perpetua espiritualmente hablando. Por lo tanto, si alguno de los que está oyendo y escuchando esta enseñanza, te quedas, te quedas en la segunda parte de la gran tribulación, quiero que sepas que cuando algún día se te ocurra ir a la iglesia o enciendas el Zoom y de repente veas que desaparecieron centenares de hermanos que están conectados en este momento y tú te quedaste ahí viendo la pantalla y diciendo, uy, ¿qué pasó? Pues lo que pasó es lo que dice la Biblia, que en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, los que estemos con vida en ese momento, seremos llevados a la presencia del Señor y en el aire lo recibiremos para estar siempre con Él.
Así que todas estas verdades bíblicas que se han predicado durante siglos, en algún momento de la historia, digo yo, tenían que cumplirse, ¿no les parece? Muchos hermanos, muchos creyentes leyeron de que nacería un Mesías en Belén de Judea y no lo vieron. Pero hubo una generación que lo vio nacer y hubo una generación que lo conoció personalmente y hubo una generación que vio su muerte y su resurrección y hubo una generación de creyentes que predicaron el Evangelio y que dieron la vida por Cristo y que estuvieron como testigos en el aposento alto y fueron llenos del Espíritu Santo. Y tendrá que haber una generación, la nuestra probablemente, que sea la que vea la manifestación del anticristo, que vea cómo las naciones se unen todas para ir en contra de Israel, que vea lo que hemos leído en el Apocalipsis durante más de 40 años, por ejemplo, en mi caso, y que lo hemos leído y leído y leído y predicado, pero que todavía no se ha cumplido. Y estamos más cerca del cumplimiento de estas profecías que ninguna otra generación de la historia de la humanidad. Así es que, mis queridos hermanos, a prepararnos, a no perder el tiempo en vanidades y en cosas que no vienen de parte del corazón de Dios, aprovechar los tiempos y sobre todo, hermanos, y esto es muy serio y muy importante, háblele a la gente de estas cosas. Porque no sé lo que tienen estas enseñanzas, que cuando usted le dice a la gente que Cristo viene, que el mundo va a entrar en una guerra mundial sin precedentes, que millones de personas perderán la vida, que Rusia se atreverá junto con otras naciones a atacar a Israel. Estas cosas a más de uno le sorprenden y le impactan. Tal vez otras historias de la Biblia no le llamen tanto la atención, pero atrévase a hablarle a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a sus familiares, a sus vecinos, para que la gente sepa lo que se avecina y podamos rescatar a algunos y poderlos llevar a los pies de Cristo antes de que todo esto acontezca. Hermanos queridos, espero que en esta tarde también una vez más hayan podido aprender y repasar algunas verdades bíblicas. Yo no sé cómo ha salido todo esto porque hay momentos en los que mi imagen queda como congelada, aunque donde estoy hace un calor tremendo, no estoy de congelado nada, pero creo que el sonido ha llegado, entonces vamos a ver si después nuestro hermano Armando de alguna manera puede arreglar esto para que cuando subamos esta enseñanza a nuestro canal de YouTube, pues la gente pueda también disfrutar de esta enseñanza. Las preguntas que me hicieron llegar algunos durante la semana, la mayoría, les soy sincero, la mayoría no tenían absolutamente nada que ver con las enseñanzas que dimos la semana pasada. Nada que ver. Otras personas preguntaban por palabras qué significan y yo le digo, para eso, gracias al Señor, se inventaron los diccionarios y en Google usted puede buscar qué significa esta palabra y prácticamente preguntas referente a la lección de la semana pasada, a mí no me hicieron llegar ninguna. Eran cosas que no tenían, ya digo, nada que ver con lo que enseñé la semana pasada. Ahora, si Dios lo permite, si Dios lo permite, el domingo yo voy a dar en el culto una enseñanza que tiene que ver con la vida de Jacob y de Saúl, porque hay dos detalles, hay unos detalles muy significativos que tienen que ver curiosamente con los últimos tiempos en el nacimiento de Jacob y de Saúl. Quiero que sepan que la Biblia es mucho más que un libro de relatos históricos. La Biblia muchas veces tiene muchas interpretaciones de un mismo pasaje bíblico y a veces nos quedamos como en la superficie, ¿no? Dice, bueno, Isaac y Rebeca tuvieron unos niños, hermanos gemelos, uno se llamó Esaú, el otro se llamó Jacob. Claro, hay que saber por qué a uno se le llamó de una manera y a otro se le llamó de otra. Y es muy interesante cómo Esaú finalmente se casó con una hija de Samuel, que es el que representa a las naciones árabes. Y si Esaú, en cierto sentido, en profecía, representa a Occidente o a Europa, cómo Europa se junta con los países árabes para hacer una alianza siniestra que tiene que ver con los últimos tiempos. ¿Por qué destaca la Biblia que cuando Esaú nació tenía mucho pelo y Jacob no tenía ninguno?
¿Qué tiene que ver el pelo con las profecías? Tiene que ver muchísimo, porque hasta el nombre nos habla de cómo era su esencia. Y creo que va a ser muy interesante la historia o el mensaje del domingo, porque vamos a ver representadas dos modelos de vida, dos estilos de vida diferentes. Aquellos que ya tienen pelo en pecho, como se solía decir antiguamente, y aquellos que la vida les va dando un crecimiento progresivo hasta convertirse en el tipo de persona o en el tipo de nación o de creyente que Dios quiere que seamos. Pero eso será la enseñanza, Dios mediante, para el domingo, porque la estoy preparando y yo creo que podemos aprender cosas también muy interesantes. Además, hay algo también que me llama mucho la atención, que dice que el padre tenía inclinación por Esaú, la madre no. La madre a quien amaba y a quien apoyaba era al otro. ¿Y por qué el padre tenía una tendencia en amar a uno en detrimento del otro? ¿Y por qué la madre amaba a Jacob y sin embargo de Saúl nunca le prestó ninguna atención? ¿Qué tiene que ver todo esto? Porque luego uno de ellos tendrá unos sueños donde ve al padre y donde ve a la madre, donde ve al sol y donde ve a la luna. Pero él ya desde pequeñito vivió en carne propia que su padre no le hizo mucho caso a él, a Jacob. Sin embargo, su madre sí. En fin, todo esto creo que va a ser muy interesante. Y estudien la historia, lean la historia del nacimiento de Jacob y de Saúl, cómo fue la vida de cada uno de ellos, porque creo que va a ser muy interesante y todo va a tener siempre una aplicación, una connotación para los tiempos finales en los que estamos viviendo. Amén, hermanos. Bueno, Vanessa, Elena, por mi parte, esto es lo que yo les quería compartir en esta tarde. Eh, que el Señor les bendiga muy ricamente. Repasen los apuntes, repasen las anotaciones y espero que hayan podido también disfrutar mucho de esta clase. Adelante. Iba a decir, no hay oportunidad para alguna pregunta ahora. Sí, yo no tengo ningún problema siempre y cuando haya un mínimo de orden en las preguntas e insisto en algo muy importante que yo creo que se tiene que decir. Por favor, preguntas que tengan que ver con lo que se ha enseñado. No me estén preguntando por los pajaritos del Jardín del Edén, porque yo no he hablado de eso. Preguntas que Claro. tengan que ver con lo que se ha hablado hoy o la semana anterior.